Hola, buenos días. Mi nombre es Pamela y estoy muy contenta de estar con ustedes hoy platicando algunas cosas acerca del tratamiento de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. En primer lugar, vamos a dimensionar el problema. Como ya les mencionaron, la insuficiencia cardíaca afecta a casi 37 millones de personas en el mundo. Es la primera causa de admisión hospitalaria en los mayores de 60 años y lo seguirá siendo por varios años más. Tiene un alto costo, sobre todo derivado de las rehospitalizaciones, ya que estas a los 30 días de egresado del paciente pueden llegar a ser hasta del 20%. Y desafortunadamente tiene una mortalidad que puede alcanzar hasta el 50% a los 5 años posterior al diagnóstico. Entonces, de ahí que sea vital el diagnóstico temprano y el tratamiento óptimo ajustado a cada paciente dependiendo de nuestro nivel de atención. Esta pirámide de aquí nos muestra el vínculo estructural, funcional y epidemiológico de la insuficiencia cardíaca en sus diferentes estadios. Podemos ver en la base cómo se encuentran los pacientes catalogados como estadio A para la ACC-AHA, que son todos aquellos de los que nos habló el doctor Jordán, es decir, pacientes que tienen riesgo para desarrollar insuficiencia cardíaca, pero que aún no tienen cambios anatómicos ni funcionales. Son estos pacientes que tienen característicamente enfermedades como síndrome metabólico, es decir, hipertensión, enfermedad arterial coronaria, diabetes, obesidad o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ellos, en el estudio realizado en la ciudad de Olmsted en mayores de 45 años, tienen una prevalencia de 22%. En la segunda posición tenemos a los pacientes que ya tienen insuficiencia cardíaca, es decir, aquellos que ya han tenido un infarto previo, que tienen remodelado del ventrículo izquierdo por alguna patología y que tienen, si no, la presencia de alguna valvulopatía, que han creado entonces disfunción diastólica o disfunción sistólica, pero que aún no presentan síntomas. Estos, como ustedes pueden ver, son un gran número de pacientes, es decir, son prácticamente la mitad de los pacientes estudiados en este grupo. En el siguiente escalón tenemos el estadio C, es decir, los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, pero además de tener las alteraciones estructurales, ya han desarrollado síntomas. Y en el último tenemos los pacientes en estadio D, que son aquellos que ya tienen insuficiencia cardíaca refractaria, es decir, síntomas a pesar de todo el tratamiento máximo y que pueden estar en una clase funcional 3 o 4 con síntomas incluso en reposo. Lo que yo quiero que ustedes se den cuenta es la importancia que tiene la prevención en esta primer base de la pirámide, es decir, tenemos prácticamente la mitad de los pacientes para poder trabajar con ellos, darnos cuenta quiénes están en riesgo para desarrollar insuficiencia cardíaca y los que ya tienen insuficiencia cardíaca con cambios anatómicos, iniciar un tratamiento temprano. ¿Quiénes podemos hacer ese tratamiento temprano? Bueno, esto es algo de lo que hemos intentado llevar a cabo en el Plan Nacional de Insuficiencia Cardíaca, derivado de este programa de la Sociedad Europea en donde presentó la formulación de centros de atención para insuficiencia cardíaca. Nosotros hemos dividido estos en 3 grupos. Hemos propuesto que pueda haber centros comunitarios, centros especializados y centros avanzados para el cuidado de la insuficiencia cardíaca. Como ustedes pueden ver, en los centros comunitarios los recursos humanos pueden ser internistas, cardiólogos y enfermeras. Y aquí se va a dar atención a pacientes crónicos ambulatorios, a pacientes que tengan insuficiencia cardíaca aguda, pero que la exacerbación sea ligera, no muy severa. Y estos centros podrán a su vez hacer el envío de pacientes a centros especializados donde tendrán mayor complejidad y siempre estarán apoyados por un cardiólogo y posteriormente, en caso de que no baste la atención en ese centro, mandarlos a un centro de cuidado avanzado en donde tendremos sobre todo pacientes que sean candidatos a trasplante cardíaco y habrá un equipo multidisciplinario cardiovascular para su atención. Lo que quiero que sepan es que entonces todos nosotros estamos involucrados en el manejo de la insuficiencia cardíaca y podemos ser el parteaguas de la evolución de esta pandemia. Entonces, ¿cuáles van a ser las metas de tratamiento? En primer lugar, va a ser prevenir la progresión de la enfermedad. En segundo lugar, disminuir los síntomas. En tercer lugar, mejorar la calidad de vida y la capacidad funcional de los pacientes. Y por último, pero no menos importante, reducir la mortalidad y hospitalizaciones. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca mayormente enfocado? Aquí les pongo una fotografía de la pantalla cuando me puse a buscar tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica y vi que existían prácticamente más de 40,000 publicaciones en los últimos 60 años, lo cual nos hace pensar que hemos tenido un gran camino avanzado. En esta diapositiva cortesía del doctor Carlos Guizar, que nos muestra todo lo que hemos ido aprendiendo en estos últimos 40 años
desde la década de los 80 con el inicio de vasodilatadores para tratar a los pacientes con insuficiencia cardíaca, después la implementación de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, posteriormente el uso de beta bloqueadores en la década de los 90 y más recientemente en los últimos 20 años el uso de nuevas moléculas como los ARNI y los ISGLT2. Ay, perdí pantalla. Perdón. Muchas gracias. Entonces, como podemos ver, del 2017 a la fecha tenemos un sinnúmero de estudios de nuevos tratamientos en insuficiencia cardíaca y es por eso que esta patología está ampliamente revolucionada y tenemos varias modificaciones en todo lo que podemos realizar. ¿Cuál será entonces el primer paso? Nosotros, como bien nos lo dijeron en las pláticas iniciales, tenemos que la insuficiencia cardíaca es un síndrome, ¿no? O sea, diferentes etiologías con un diferente... obviamente causa, pero con un sustrato fisiopatológico común. Los pacientes entonces vendrán a buscarnos a nosotros por síntomas y signos. Esos síntomas y signos, que son típicos, serán la disnea, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna y los signos serán evidentemente derrame pleural, estertores, opresión venosa yugular elevada. El sustrato fisiopatológico común de estos síntomas es la congestión, ¿no? La congestión pulmonar, la congestión venosa o el incremento de las presiones. Entonces, si el sustrato fisiopatológico común es la congestión, el alivio de esos síntomas será a partir del uso de diuréticos. Los diuréticos entonces serán el primer fármaco que deberemos implementar siempre que el paciente tenga síntomas o signos de congestión, así como se muestra en este algoritmo que es muy similar a las nuevas guías de insuficiencia cardíaca, publicado en esta muy bonita revisión que les recomiendo del doctor Marco Metre. Entonces, tenemos que la mayoría de los síntomas entonces estarán dados por la congestión. Los diuréticos de ASA van a ser los más frecuentemente utilizados. Vamos a dejar los diuréticos diacídicos en el caso de que tengamos pacientes refractarios al uso de diuréticos de ASA. De ellos, obviamente, serán la furosemide, la bumetamida y la torsemide, que la última no disponible en México. Las dosis, desafortunadamente, van a ser empíricas y tenemos que irlas ajustando de acuerdo al grado de congestión o eubolemia que tenga nuestro paciente. Perdón por este movimiento de la presentación. Debemos estar pendientes de los eventos adversos de los diuréticos, que los principales serán la hipocalemia y la hipovolemia. Y una vez alcanzada la descongestión clínica y paraclínica del paciente, debemos tener muy en cuenta que la menor dosis de diurético posible para lograr la eubolemia es la que le vamos a dejar a nuestro paciente. En esta gráfica podemos ayudarnos a saber qué tanto diurético le hace falta a nuestro paciente o qué tanto diurético ya le sobra. Es decir, podemos evaluar parámetros clínicos como es la presencia de ortopnea, hepatomegalia, edema, o ponerlo a caminar en una prueba de caminata de 6 minutos, evaluar si el BNP ya se normalizó, si la plaquita de rayos X ya está, creo que me regresas a la previa, por favor. Si la placa de rayos X ya está normal. Si las imágenes con ecocardiografía, la vena cava ya la vemos pequeña y dilatable, y si ya no tiene líneas ven el ultrasonido. Es decir, cuando lleguemos a este punto de eubolemia, podemos considerar que la dosis que requerimos para llegar ahí de diuréticos, la mínima, será la que vamos a mantener con los pacientes. Una vez que hemos descongestionado al paciente, el siguiente paso será el bloqueo neurohormonal. Sin duda, el sustrato fisiopatológico de la insuficiencia cardíaca nos va a dar lugar a la necesidad de bloquear al menos 3 ejes para poder mejorar el estado de estos pacientes y detener la progresión de la enfermedad. En primer lugar, será el sistema renina-angiotensina-aldosterona. En segundo lugar, el sistema nervioso autónomo. Y en tercer lugar, la neprilicina. Para bloquear estos 3 ejes, nosotros tenemos un grupo de fármacos que nos van a ayudar. En esta diapositiva les había colocado la primera parte del algoritmo publicado en el 2016 por las guías de la Sociedad Europea para el Manejo de Insuficiencia Cardíaca. Este algoritmo, a partir de ayer a las 4 de la mañana, ya no es tan válido y le vamos a ir haciendo modificaciones sobre la marcha. Entonces, tendremos al paciente que ya lo llevamos a la descongestión y vamos a empezar el tratamiento medular de la insuficiencia cardíaca con el bloqueo neurohormonal. Vamos a hacerlo esto con antagonistas de los receptores de aldosterona y también antagonistas de los receptores de la enzima convertidora de angiotensina, es decir, con IECAS y con beta bloqueadores. Eso va a ser el inicio. Como ustedes ven en esta gráfica, los IECAS
y ARAS tienen un beneficio que pareciera modesto si lo comparan con el resto, pero en realidad es considerable, de cercano al 15% en disminuir la mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Asimismo, vamos a agregar el uso de beta bloqueadores. Los beta bloqueadores tienen un beneficio de hasta un 40% en descenso de la mortalidad de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, el primer paso será agregar estos dos grupos de fármacos. Aquí me gustaría hacer un paréntesis en los beta bloqueadores y recordarles que los que utilizamos en el caso de insuficiencia cardíaca son carvedilol, succinato de metoprolol y bisoprolol, que las contraindicaciones para beta bloqueador son muy específicas, que son bradicardia, bloqueo de alto grado o choque cardiogénico, y que las enfermedades pulmonares como asma o como EPOC no son una contraindicación específica, y en ese caso se prefiere el uso de bloqueadores beta selectivos, pero no la suspensión de los mismos. Entonces, en este primer nivel, pues, tendremos la implementación de IECA, ARA y beta bloqueador. Las guías previas nos decían, el paciente persiste sintomático y tiene disfunción ventricular, agrega un receptor, un antagonista de receptor de mineralocorticoides. Ahora en las nuevas guías tenemos que este antagonista de receptor de mineralocorticoides pasa al mismo nivel que los IECAs y los beta bloqueadores, iniciándose prácticamente al mismo tiempo. Y esto tiene sentido dada la importante disminución en la mortalidad que han demostrado este grupo de fármacos, en donde destaca la espironolactona y el eplerenone. Gracias. Ahora bien, ustedes estarán preguntando dónde dejé a los inhibidores duales del receptor, a los inhibidores duales del receptor de angiotensina y de neprilicina. Pues aquí están, aquí aparecen. Este grupo de fármacos ha verdaderamente revolucionado el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Desde el estudio Paradigm, ya mencionado en las pláticas previas, donde se demostró un descenso en la mortalidad de prácticamente el 20%, de la molécula sacubitril valsartán, que es el primer ARNI que salió al comercio, versus con enalapril a un costo, la verdad es que bastante decente en cuanto a efectos adversos, que no fueron muy significativos, únicamente considerando la hipotensión, que fue mayor en un 14% en el grupo de sacubitril valsartán versus enalapril. Y siempre teniendo en cuenta vigilar un incremento en el potasio o en la creatinina una vez que se inicie este fármaco. Hay mucho que decir de los ARNIs. Esta plática, como es una charla pequeña, les voy a hablar muy brevemente, y aquí me gustaría hacer algunos comentarios. Lo primero es que cuando los pacientes no son, han estado utilizando previamente a los ARNIs, IECA o ARA, debemos recordar siempre que existe un periodo de lavado que hay que mantener en los pacientes, es decir, suspender el IECA o el ARA al menos 36 horas para prevenir el angioedema. Eso es lo primero. Lo segundo, que debemos iniciar los ARNIs con una TA sistólica de al menos de 100 milímetros de mercurio para que el paciente lo tolere o posibilitar que tenga menos efectos adversos de hipotensión. Y el tercero, que las contraindicaciones de los ARNIs son muy similares a las contraindicaciones de los IECAs y de los ARAs, es decir, creatinina arriba de 2.5, tasa de filtrado glomerular por debajo de 30 e hipercalemia. Y un punto muy importante de este grupo de medicamentos que no ha existido a tal dimensión en otros fármacos es el impacto que tiene sobre el remodelado del ventrículo izquierdo. Es decir, cuando el paciente tiene insuficiencia cardíaca y dilata las cavidades, nosotros esperaríamos que con el tratamiento estas cavidades volvieran a hacerse más pequeñas, menos delgadas, y ese efecto sí que se ha visto con el tratamiento de ARNIs. Entonces, siguiendo con el algoritmo antiguo de las guías del 2016, que como les decía, ahora ya no va a ser tan válido, tenemos estas 4 moléculas al inicio, ¿no? El uso de IECA, ARA o bien ARNI, el uso de beta bloqueador y de antagonistas de receptores de mineralocorticoide. Aquí un punto importante a decirles, no se pueden usar IECA y ARNI, es decir, se utiliza uno u otro, ¿no? En las guías recientemente publicadas ayer, de hecho, mencionan el IECA como clase 1A y dejan al ARNI para sustituir al IECA como clase 1B, pero se selecciona entre un grupo u otro, y a este se le agrega el beta bloqueador y los antagonistas del receptor de mineralocorticoides. Entonces, ¿qué hacemos si a pesar de tener esta terapia, más los ISGLT2 de los que les voy a hablar más adelante, el paciente persiste asintomático? Bueno, las guías previas nos decían que si persiste en ritmo sinusal con una duración de QRS de más de 130, podemos evaluar el beneficio de una terapia de resincronización cardíaca, o bien si persiste en ritmo sinusal
con con una frecuencia cardíaca arriba de 70, valorar la implementación de ivabradina. La ivabradina es un bloqueador selectivo de los canales F o FONI. Esos canales están en el marcapasos sinoatrial. Entonces, los inhibe y al inhibirlos disminuye la frecuencia cardíaca, pero no tiene ningún efecto en la presión arterial o en el inotropismo cardíaco, ¿no? Entonces, ya el estudio SHIP nos había mostrado un descenso de 18% en el compuesto primario de muerte u hospitalización y un descenso en el 26% de hospitalización por falla cardíaca con el uso de ivabradina en este grupo de pacientes en donde ya implementé la cuádruple terapia y persisten sintomáticos y tienen disfunción ventricular por debajo de 35%. Aquí únicamente este segmentito de la guía en donde decía sustituir el ARNI por IECA, quedaríamos entonces que ya no va en esta posición y queda más bien al inicio del algoritmo. Aprovechando de la terapia de resincronización, yo aquí les puse estas imágenes en donde podemos ver en este estudio donde se evaluó a los pacientes que tenían QRS estrecho, cómo respondían en cuanto a remodelado ventricular una vez que se implementaba la terapia completa de bloqueo neurohormonal en ellos. Entonces podemos ver en la gráfica cómo los pacientes que no tienen un QRS prolongado, es decir, que tienen un QRS normal, tienen una delta de fracción de eyección bastante significativa. No así los pacientes que tienen bloqueo de rama izquierda, que pareciera ser que son los menos respondedores en cuanto a remodelado ventricular izquierdo se refiere. De ahí pues que podamos concluir que pareciera ser que los pacientes que conducen con bloqueo de rama izquierda pueden beneficiarse antes de lo que las guías proponen de una terapia de resincronización cardíaca. Bueno, este es el algoritmo previo de la guía del 2016, que bueno, ahorita está ya no válido porque el día de ayer, como les he mencionado, se han publicado las nuevas guías. Entonces creo que esta imagen describe perfecto lo que nos pasa a menudo en medicina, ¿no? Que aprendemos a veces hoy algunas mentiras que vamos a decir mañana. Entonces, pero vale la pena tenerlo en cuenta para que así no perdamos el entusiasmo por aprender todos los días. ¿Me ayudas, por favor? Entonces, ¿qué hay de este grupo de pacientes en donde a pesar de la terapia cuádruple los pacientes persisten asintomáticos? Bueno, podemos echar mano de otros dos grupos de fármacos. En primer lugar, la hidralazina, que fue de los primeros medicamentos utilizados en insuficiencia cardíaca, que se va a considerar en pacientes posterior al bloqueo neurohormonal, que persistan con disfunción ventricular y siguen sintomáticos. El estudio más grande de la hidralazina ha sido en americanos de raza negra y parece que fue eficaz e incrementó la supervivencia siempre que se combinaba con nitratos. También tenemos un viejo conocido que es la digoxina. Este fármaco podemos preferirlo usar en pacientes que tienen síntomas que conducen con fibrilación atrial y que tienen disfunción ventricular severa. Está bien demostrado que reduce el riesgo de hospitalización por empeoramiento de falla cardíaca y que los pacientes a quienes tenían previamente tratamiento con digital y se les suspende puede precipitarse una descompensación o presencia de síntomas de insuficiencia cardíaca. Sin embargo, hay poca evidencia actual. El estudio más reciente es del 2004 y nunca perder de vista que la toxicidad de la digoxina, aunque no es tan frecuente, sí puede estar incrementada por la hipocalemia. Ahora, seguramente se estarán preguntando dónde dejé, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? ¿Dónde dejé el tratamiento con los ISGLT2? Y todavía no se los voy a decir, es la diapositiva que sigue. Antes de eso les voy a hablar de la titulación de los fármacos. Entonces, ya tenemos estos 4 fármacos que debemos empezar a poner. Tenemos aquí los grupos de fármacos. ¿Se requieren titular? Sí, como lo decía la doctora Amada, a menos los IECAs, los ARAs, los betabloqueadores y los receptores de mineralocorticoides requieren una titulación. Tenemos una dosis a la dosis que se comienza y va a haber una dosis tope. Hay que recordar que los estudios en donde se ha demostrado un beneficio en la sobrevida han sido con las dosis tope. Entonces, de ahí la importancia que nosotros no solo le coloquemos el fármaco al paciente, sino lo sigamos para valorar efectos adversos y valoremos que esté en la mayor dosis alcanzada y tolerada para ese paciente. Entonces, esa dosis máxima tolerada para ese paciente deberemos intentarla alcanzar en 3 a 6 meses. Los ajustes en ese ínter se irán haciendo graduales. Una vez que le ponemos al paciente IECA, ARA, ARNI, cualquiera de esos 3 y beta bloqueador, podemos hacer el incremento de 1 a 2 semanas y las guías actuales de hecho recomiendan de 2 a 3 semanas.
No hay que olvidar las contraindicaciones que, como ya les había mencionado, se parecen mucho para el grupo de los IECA, SARA y ARNI, la creatinina arriba de 2.5, la tasa de filtrado glomerular disminuida o bien el potasio sérico arriba de 5. ¿Y cómo los titulamos? Esta es una pregunta muy frecuente que los que tenemos estudiantes seguramente se las hacen. ¿Qué subo primero, no? Entonces, si el paciente no está congestivo, podemos empezar de primera instancia con todo, ¿no? Empezar con el IECA y ARNI, con el beta bloqueador y con el bloqueador de receptor de mineralocorticoides y los ISGLT2 que vamos a ver más adelante. Si no está congestivo, podemos titular todos a la par e irlos elevando. Si el paciente todavía persiste con algo de congestión, podemos decidir titular el IECA y los receptores de mineralocorticoides y dejar para un último momento la titulación del beta bloqueador. Muy bien, y ahora sí, venimos con el ISGLT2. Esta, sin duda, después yo creo que de la aparición de los ARNIs, ha sido la segunda revolución en la materia de insuficiencia cardíaca. Es el nuevo pilar en el tratamiento de esta patología. Aunque el mecanismo aún permanece desconocido, pareciera que hay efectos en el metabolismo miocárdico, en la disminución de la fibrosis y de la inflamación, que proporciona o fomenta o ayuda a disminuir y a detener la historia natural de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Justamente hoy leía que parece ser que es un fármaco completamente cardiometabólico que tiene algún efecto en la glucosa, ¿no? Y es así como debemos de verlo, un fármaco para el corazón. El beneficio es en pacientes diabéticos y en... Dejé de tener rojo. En pacientes diabéticos y en no diabéticos. Eso no debemos de olvidarlo. Aplica para los dos grupos. Al principio se empezó a estudiar únicamente en el grupo de pacientes diabéticos, pero después se vio que el beneficio también era en el subgrupo de los no diabéticos. ¿Qué contraindicaciones tiene? Pues fundamentalmente una tasa de filtrado glomerular por debajo de 30. Y aquí pongo en cursiva las infecciones genitourinarias porque no son una contraindicación, pero sí debemos estar pendientes ya que se asociaron en los estudios, aunque de manera pues no tan significativa, la presencia de infecciones genitourinarias, sobre todo candidiasis. Entonces, no es una contraindicación absoluta, pero sí es algo que debemos de tener cuidado con el paciente. Y por supuesto, tener claro que como es un glucosúrico, cuando le hagamos los ecos de seguimiento a los pacientes, observaremos mucha glucosa en el examen general de orina y eso será algo esperado con el tratamiento farmacológico. Y pues por supuesto hay que vigilar la hipotensión, ¿no? Porque al ser un fármaco que favorece la diuresis osmótica, puede tener un efecto hipotensivo. No, creo que perdí control de la pantalla. Entonces, estos dos son los dos más grandes estudios que podríamos hablar de los inhibidores del contrasportador sodio-potasio tipo 2, de los dos más grandes fármacos hasta el momento, dapaglifosina y empaglifosina, ¿no? Entonces, en ambos grupos podemos ver cómo hay una reducción en la muerte por causas cardiovasculares, hospitalización por falla cardíaca, visitas a urgencias de 26% en el primer caso y para empaglifosina en la muerte cardiovascular o hospitalización de 25%. Aquí después les presento ¿me regala la siguiente, por favor? Un metaanálisis de ambos estudios donde podemos ver cómo favorecen la disminución de todas las causas de mortalidad, la disminución de muerte cardiovascular, de primera hospitalización y de hospitalización por falla cardíaca. Entonces, sin duda, es un medicamento que se veía venir y va a estar incluido en las nuevas guías de insuficiencia cardíaca. Entonces, el paradigma actual, pues parece ser esta cuádruple terapia, ¿no? El inicio con estos 4 medicamentos, el quitar esta verticalidad del algoritmo previo e iniciar de base con 4 fármacos. En primer lugar, el inhibidor de cotransportador de sodio glucosa tipo 2, que ya quedó en las nuevas guías como un fármaco con evidencia 1A para su implementación. También los antagonistas de receptores de mineralocorticoides, que también son un grupo 1A, los beta bloqueadores, también un grupo A, y los IECAS, ARAS o ARNIS. IECAS, ARAS quedan como grupo A en las nuevas guías y los ARNIS quedan como en lugar o si queremos sustituir los IECAS o ARAS. Entonces, no debemos olvidarnos de estos 4 fármacos para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Ya no es más empezar con solo IECA o beta bloqueador, ya no es más detenernos a ver si el paciente persiste sintomático, es un inicio con una cuádruple terapia. ¿Qué pasa con estos pacientes que siguen en falla cardíaca, que avanzan de estadio? Pues habrá otras terapias que no son motivo de esta plática, pero que les voy a mencionar. Los dispositivos de resincronización, siempre que mantengan el ritmo sinusal y un QRS por arriba de 130 milisegundos.
La reparación mitral transcatéter, como ya se ha demostrado en múltiples estudios, en donde sea una insuficiencia mitral severa, secundaria, de mecanismo únicamente secundario a dilatación del ventrículo izquierdo, o bien colocarlo en una lista de trasplantes y un dispositivo de asistencia ventricular como puente a trasplantes. Creo que no tengo otra vez. Entonces, en esta imagen se resume muy bien lo que prácticamente acaba de salir en las guías actuales, cómo hay un uso combinado de beta bloqueadores, ISGLT2, ARNIs y MRA al mismo tiempo, y dentro de este tratamiento basal y básico para los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, podemos ir agregando todo el resto de aristas que no debemos de perder de vista. Es decir, si el paciente tiene deficiencia de hierro, reponerlo. Si el paciente no puede afrontar los costos de un ARNI, cambiarlo a IECA o ARA. Si el paciente sigue estando muy congestivo o bien en falla o no es un candidato porque tiene falla renal para ponerle IECA o ARNI, pues darle hidralacina con nitratos. Si tiene una IM desproporcionada, ponerle una reparación de la válvula mitral. Si está muy congestivo, no olvidar los diuréticos de ASA. Si es resistente al tratamiento con diurético de ASA, darle tiacidas. Si tiene fibrilación atrial anticoagulante, darle digital. Es decir, las múltiples caras y las múltiples comorbilidades que van a estar en juego en insuficiencia cardíaca, las que no debemos de perder de vista y darles tratamiento a la par de que proporcionamos estos 4 pilares. ¿Cuáles son las direcciones futuras? Pues ya ni tan futuras porque ya aparecieron en las guías también de ayer como una recomendación 2B. Entonces, el Vericiguat es un fármaco nuevo que se estudió en el Victoria Trial que aumenta la producción de óxido nítrico, y se ha observado una clara reducción de muerte por muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca. Como les mencionaba, esta molécula ya quedó agregada en las guías del 2021 como una recomendación 2B para pacientes con insuficiencia cardíaca que persisten sintomáticos a pesar de la cuádruple terapia. Y el omecamtiv mecarbil, que es un fármaco que me parece interesantísimo porque es el único en su clase, ¿no? Es un activador de miocina cardíaca que tiene efectos en mejorar las dimensiones de ventrículo izquierdo, los volúmenes latido y la fracción de eyección. Esta es una molécula que aún no está incluida en las guías de tratamiento. Entonces, como podemos ver a través de esta plática, necesitamos un equipo completamente multidisciplinario, ¿no? Nuestros pacientes tendrán una cantidad importante de comorbilidades y aunque le demos el tratamiento basal para la insuficiencia cardíaca, no debemos perder de vista todo lo que hay detrás y tampoco debemos de dejar de lado el tratamiento para cada una de ellas. Existen fenotipos, esta es la última diapositiva. Esto es algo que a mí siempre me ha causado duda, es decir, nosotros tratamos a la insuficiencia cardíaca de manera igual, independientemente de la etiología, isquémicos o no. Hay algunos cambios muy ligeros, pero en realidad la cuádruple terapia es para todas las etiologías. Estas nuevas guías han hecho énfasis en las diferencias de cada una del comportamiento y sobre todo los factores pronósticos en las diferentes etiologías, es decir, en los pacientes que son hipertróficos, en los pacientes que tienen disfunción ventricular derecha predominantemente o en los pacientes que tienen cardiopatía isquémica. Entonces, en estas nuevas guías y en futuros estudios yo creo que veremos mucho el enfoque dependiendo del tipo de patología y el tratamiento dependiendo del fenotipo de insuficiencia cardíaca. Lo que sabemos hasta el momento de bien a bien es que el pronóstico sí es diferente en cada uno de ellos, teniendo el mejor pronóstico la miocardiopatía periparto y teniendo el peor pronóstico la miocardiopatía o las cardiopatías o la insuficiencia cardíaca relacionada a VIH o a daño por quimioterapia. La siguiente. Pues como conclusiones tenemos que la identificación actual de la insuficiencia cardíaca pues se va a limitar desafortunadamente a fases donde la enfermedad ya tiene síntomas, ¿no? Hay que tener en cuenta las personas que tienen alteraciones funcionales sin síntomas para empezar el tratamiento y el seguimiento temprano. El objetivo del tratamiento es prevenir la progresión de la enfermedad y los pilares del tratamiento van a incluir al menos 4 fármacos que los volvemos a mencionar: ISGLT2, IECA, ARA o ARNI, bloqueadores, beta y antagonistas de receptores de mineralocorticoides. Esta cuádruple terapia, que es longitudinal, que se inicia al mismo tiempo, después va a ir seguida de todos los demás dispositivos o fármacos que les he comentado, pero esta debe de estar basal en cada uno de nuestros pacientes. Yo creo que como última conclusión es
paciencia. Uno de mis maestros me dijo una vez, cuando trates insuficiencia cardíaca necesitas tener muchísima paciencia porque tus pacientes serán desafiantes y conforme pase el tiempo serán aún más desafiantes. Entonces, es una recomendación que les hago. Muchas gracias por el tiempo que me regalaron y quedo al pendiente de sus preguntas.